Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Este es el Buscando un Corazón, el podcast, un ministerio de Bethesda South Centro. Mi nombre es el hermano Carlos Garza, ministro de esta locación. Hoy en este día nos acompaña nuestro hermano diácono Juan Hernández. Salúdenos, hermano. Amén, amén, hermanos. Paz de Cristo a toda la audiencia y a todos los que nos van a ver a través de este medio. Reciban una gloriosa paz de Cristo de parte de toda mi familia y contento, hermanos, de estar hoy en este día, hermanos, con ustedes y agradecerle, hermanos, a primeramente al Señor Jesucristo, hermanos, por este hermoso ministerio que les dio, hermanos, y a ustedes, hermanos, por su trabajo, por su esfuerzo. Y les agradezco mucho esta invitación, hermanos. Amén, amén, amén. Hermanos, pues hoy nos acompaña nuestro hermano Juan Hernández. Como les decía, es un diácono de la iglesia local, Bethesda South Centro, que está localizada. También extendemos la invitación ahí en el 602 Hills, El Paso, Texas. Y nos acompaña, nos honra con su visita. Como les digo, un compañero de milicia. Y no solamente de milicia, hermano, sino... fuimos compañeros del bajo mundo, del bajo mundo, y la intención de este podcast es hacerle honor al nombre y que este testimonio pueda encontrar un corazón que necesite oír unas palabras de aliento y un testimonio de vida para honrar y glorificar al dador de la vida, hermano Juan, al Señor Jesucristo, al único y suficiente y sabio Dios. Amén, amén, hermanos, que ese es el motivo por el cual hoy estamos, hermanos, para que el mundo vea, hermano, que todo se puede en Cristo, hermanos, y que el Señor puede transformar, cambiar vidas. Él sigue sanando al enfermo, al cautivo, hermanos, liberando al preso, hermanos, y a todos de la esclavitud, de las drogas, de las adicciones, hermano. Él sigue haciendo milagros, hermano, y aquí está un milagro, hermanos. ¿Qué más se puede decir de mí, hermano? Y hermano, antes de empezar, aprovechamos para mandar un saludo ahí a la radio 1340, Radio Victoria 1340, por los que nos van a sintonizar, ¿verdad? Oramos para que Dios ponga la persona indicada donde va a caer esta semilla, hermano. Amén, entonces, una pequeña introducción, hermano. Nosotros nos conocemos desde Ciudad Juárez. Venimos si le podré decir, venimos del mismo barrio, una pandilla que se llamaba... Los Pingüinos 77 y la Colonia Revolución, va. Amén, amén, hermano. En el bajo mundo, va, el hermano Carlos era el Quirino, el Kiri, y mi hermano en el bajo mundo era... El maníaco, hermanos, así me apodaban desde niño, hermanos, y aquí, hermanos, sirviéndole al Señor. Amén, amén. Entonces, hermanos, pues queremos llegar a la audiencia, queremos llegar a esa alma, queremos llegar con el testimonio, hermano. ¿Y qué le parece si empezamos, hermano? Amén, amén, hermanos. Vamos a empezar con una pregunta muy básica. ¿Dónde comenzó todo? Porque podemos decir, válgame, ahorita soy un ministro de la iglesia Bethesda, predicamos la palabra de Dios, un diácono ordenado ahorita también de la misma, pero hablando de cómo introducir este testimonio de vida y por dónde el Señor nos permitió pasar, yo le podría decir, ¿dónde comenzó todo en tu infancia? ¿Cómo entraste en el bajo mundo, vulgarmente llamado? ¿Cómo llegaste al barrio? Amén, amén, hermanos. Pues, como dice el hermano Carlos, hermanos, yo crecí en un barrio pues un poco peligroso, hermanos, rodeado de pandilleros, hermanos, de cholos. Bueno, antes eran cholos, va, y ya fue cambiando los nombres. Crecí en el barrio de Los Pingüinos, allá en la Colonia Revolución Mexicana, nacido y criado, hermanos, en la Revolución. Ahí nací yo en mi casa, hermanos. Soy hermano de ocho hermanos, somos la familia, hermanos, y pues mis hermanos, los mayores, hermanos, mi hermana, pues solos, hermanos, de ahí en el barrio, fuimos creciendo con ese
Pues se pudiera decir que con esas ataduras, hermanos, hoy que conocemos un poco de la palabra, hermanos, con esas, no puedo decir tradiciones, no puedo decir costumbres, hermanos, yo creo que con esas ataduras del enemigo, hermanos, y seguimos los pasos de nuestros familiares, hermanos, nuestros hermanos, y ahí empezó mi infancia, hermanos, en el barrio desde muy joven, lo puedo decir desde niño, hermanos, desde la edad, desde una edad muy corta, hermanos. Oye, hermano, una colonia donde recuerda uno que las señoras salían a tapar sus triplies sus carros, perdón, con triplies, pedazos de tabla, ¿va? Porque era una correteadera de barrio con barrio para allá y para acá. Y ahora viene a mi mente el recuerdo donde las señoras salían a tapar los vidrios de los carros, ¿verdad? Porque... Amén, amén, hermano. Ya que en esos tiempos, lo puedo decir, nos tocó varias etapas de las pandillas, las gangas, y hoy conocemos los cárteles, la mafia, hermanos, y nos tocó los barrios eran pedradas, hermanos. Usted si se acuerda, palos, pedradas, pistolas hechizas, hermanos, que hacíamos, ese fue el pasar, el tiempo que vivimos en esos años, hermanos, esas experiencias que nos dejó la vida, el mundo, lo pudiéramos decir, el enemigo, hermanos. Eso es un poco de lo que yo recuerdo, hermano. En un punto clave para usarlo como punto de partida, para empezar. ¿Qué momento cambió el rumbo de tu vida? ¿En qué momento sientes tú que te fuiste involucrando más, que cambió tu vida? ¿Y a qué edad? Yo pienso, hermano, que desde muy niño, hermano, yo consumí drogas, ¿verdad? Pero desde mi niñez, hermano, porque puedo decir ahora, hermanos, que veo a los niños, hermanos, y yo pienso que en mi niñez, hermanos, había una maldad, hermanos, más que ser vago, hermanos. Yo tenía una maldad por hacer daño. Y desde muy niño me involucré en las drogas, en las pandillas, hermanos, en andar robando. Desde niño, hermano, desde niño yo creo que empezó mi caminar en el barrio, hermano. Lo puedo decir. Para mi vergüenza hoy, hermano. ¿Y por qué hubo esa maldad de niño? ¿Vienes de una familia fracturada, hermano? Amén, amén, hermano. Vengo de una familia, mi papá, yo lo conocí 2 veces, hermano. Lo vi 2 veces, pues, en mi vida. No tengo un recuerdo de él físicamente, hermanos. Lo que sí recuerdo de él que fue 2 veces y ya no volvió. Ahora, como decían, fue a la tienda y ya no regresó, hermano. Pero, no, gracias a Dios que nunca me faltó mi madre, hermanos. Y hasta la fecha, hermanos, Dios me la ha conservado, el Señor la sigue conservando, hermanos. Y tengo a mi madre que pudiera decir que fue como un padre para mí, hermano. Hermano, 2 polos diferentes, ¿verdad? En mi caso, pues, no me faltó nada, Tuve un padre que en sí me dio todo, una madre que me dieron estudio, escuela, cariño, amor, pero a mí me gustó la vagancia. Y en esa vagancia pues me hice adicto a la cocaína. ¿Qué podrías tú decirle a la audiencia en tipo de... Porque uno en la calle levanta malas costumbres, levanta, como tú dices, mucha maldad, muchas drogas. ¿Qué tipo de droga consumías tú? Yo en mi niñez, hermano, cuando empecé, consumíamos mucho lo que era el agua celeste, hermano. Como el tiner. Es como el tiner, es un diluyente para la pintura, hermanos. Y en ese barrio, ustedes saben, hermano, porque vivía usted para aquel lado, ahí donde la vendían. Ahí donde la vendían, exactamente, sí, claro. Ahí en la presa, por aquel lado, hermanos. Y esa era una droga, hermanos, que acababa con el cerebro, hermanos, feo, y hay secuelas a causa de todo eso. Y empecé con el agua celeste y la marihuana, hermanos, y empieza uno a la cocaína, hermanos, y ahí se va, hermano, ahí se va hasta que está uno hasta adentro en las drogas, hermano. Si pudieras volver el tiempo atrás, hermano, porque yo si pudiera volver el tiempo atrás, yo puedo decir que me la pasé bien en mi infancia, ¿va? Pero como niño yo tuve sueños que la misma vagancia y el deseo de ser alguien en el bajo mundo, pues me quitó los sueños. Si yo te preguntara de niño, ¿con qué soñabas? Si no hubieras venido de una familia fracturada, si hubieras tenido una familia que te hubiera dado educación, que te hubiera dado buenos valores, ¿cuál hubiera sido tu sueño de niño?
El sueño que siempre tuve, hermanos, y hasta la fecha, hermanos, lo recuerdo, hermanos, fue el haber sido un doctor, hermanos, haber sido doctor en mi infancia, de mi niñez. Yo anhelaba, deseaba, hermanos, ser un doctor, debido a que yo creo que influyó mucho que había un consultorio médico ahí en la cuadra, ahí donde yo crecí, hermanos, y yo iba y lavaba los carros al doctor, iba y limpiaba, hacía mandados, hermanos. Y yo creo que eso influyó mucho, hermanos, en mi vida para yo poder tener ese deseo, pero ahora, hermanos, veo que el deseo que yo tuve, hermano, se lo confieso, aquí se lo digo, le doy de primicia, hermano. Mi Ay, hija, hermanos, para la honra y gloria del Señor, mi hija Valeria, hermano, está estudiando para medicina, hermanos. De hecho, está trabajando ya en una clínica, se acaba de graduar de su high school, hermanos, y está trabajando, ejerciendo de enfermería, hermanos. Lo que yo anhelaba, hermanos, el Señor ahí me lo está dando de parte de mi hija, hermanos, y me gloria a siento Dios. orgulloso, hermano, me siento Amén. orgulloso. Amén, amén, hermano. ¿A qué edad, hermano? ¿A qué edad empezaste a consumir drogas? La edad, hermano, le mentiría, hermanos, pero yo he hecho memoria y he contado mi testimonio en la iglesia, hermanos, y creo que es entre los 8 a 10 años, hermano. Ya que no sé si usted recuerda que había ahí en el barrio un grupo, los cuales nos dedicamos a limpiar vidrios, hermano. No sé si se acuerda, ya por cierto, ya amigos de esa infancia ya no están, unos murieron de sobredosis, otros en las pandillas, hermanos, y unos desaparecidos. Pero había un grupo de niños, se puede decir, no sé quién ha visto películas mexicanas de niños de la calle, hermanos, haga de cuenta que yo viví una película real, hermanos. Íbamos, limpiábamos vidrios y era la edad de 8, 9 años, hermanos. A mí, a mí me corrieron de la primaria, hermanos, 2 veces, y luego ya me cambiaron a donde vivía usted, en la Revolución 2 allá abajo, hermano. Ahí estuve, entonces viví una niñez de rebeldía, hermano, de rebeldía. A esa temprana A esa edad, edad. ¿hubo alguien que te dio a probar por primera vez? Que tú puedas decir, si quieres mencionar el nombre, Sí. no lo puedes mencionar, que alguien que digas, con esta persona probé la primera vez. Fue mi primera vez. Yo creo, hermanos, que se lo digo así abiertamente al público, tiene que ver mucho las amistades, ¿va? Sobre todo donde nos juntamos, qué frecuentamos, los amigos, el barrio, ¿va? Para poder llegar a consumir las drogas, ¿va? Pero así que alguien te dé drogas y te force, hermanos, yo lo veo muy difícil, hermanos. Más bien yo creo que es una decisión propia de cada uno, el ambiente por querer El quedar ambiente. bien con el barrio, con los amigos, hermano, porque le puedo comentar ahorita así rapidito, saliéndome un poco del tema, no tanto, hermano. Ahí en el barrio, hermano, había dos amigos, va, del barrio, y la familia era una familia muy adicta a las drogas, hermano, de las más peligrosas ahí en el barrio, y ellos, hermano, nunca consumieron droga, hermano, ni alcohol. Y era sorprendente, hermano, porque toda la familia, hermano, era adicta y ellos nunca consumieron. Y se juntaban con nosotros, nos veían que hacíamos drogas y ellos nunca, hermano. Entonces, yo creo que influye las amistades, pero también influye mucho la decisión de uno, hermano. La decisión. Déjame te digo por qué te pregunté esto. Porque te quiero preguntar, ¿qué encontraste en la pandilla? ¿Qué encontraste con esas amistades que no tenías en tu casa? Pues encontré pues, varias cosas, sobre todo una amistad, ¿verdad? Relacionarme con quien poder platicar, sentirme parte de un grupo y que era importante, hermano, debido a la maldad que hacía. Usted sabe, hermano, entre más maldad hagas en el barrio, más te fama. alaban, más fama, como lo dicen, entre más le salgas, como decíamos antes, hermano, más te halagan, más te ven. Correcto, sí. Mejor, pero yo creo que Vas agarrando puntos, vas va a agarrando- nivel. Sí, pero Entre más rayaras y... entre más rayadas y entre más quebrar vidrios, también no sé si se acuerda que quebrábamos vidrios de los camiones ahí, bueno, era tantas cosas, pero Así es. eso era lo que encontré, hermano, tener una relación, yo pienso, hermanos, con
con los amigos del barrio y que te tomaran en cuenta. Y una de las cosas que también experimenté fue la amabilidad y la comprensión de los padres de mis amigos del barrio, bro. Yo me llevaba muy bien con con los papás de mis compañeros de ahí del barrio, bro. Me querían mucho, hermano. No sé qué tenía, va, pero me apreciaban mucho. Yo creo que veían la necesidad en mí, hermano. Pienso que era eso. Y todo lo contrario a mí. Yo Sí. inicié al barrio porque, pues, a mí todos me pegaban de niño. Yo era la perilla de todos ahí. Mira. Desde chiquito la gente nomás me juntaba para que sacara la pelota, para que sacara el balón. Y cuando ya no había balón, pues ya se acababa la amistad. Ya. Y entonces en mí hubo un pensamiento erróneo que mi padre me inculcó. Mi padre me metió al box a muy temprana edad para que ya no me pegara nadie. Oye, me pegaban de chico, hermano. Te lo digo, me pegaban, los otros niños me mandaban llorando a la casa. Salía mi papá y me llevaba para que me volviera a pelear. Y si me pegaban, pues ahí tal, me metían a mí llorando también ahí, o sea que me iba peor. O a veces ya sabían los mismos ahí del barrio, ya sabían que si me pegaban iba a salir Marcelo, que era mi papá. Iba a salir Marcelo a defenderme y muchas de las veces pues lo hacían ya por llevarle la contra a mi papá. Entonces me empiezo a involucrar, empiezo a meterme al box y así es como yo fui entrando a la pandilla. Por orgullo, nada más porque nadie me va a pegar. Y ahí me fui haciendo uno de los conocidos en el barrio, agarrando lo que tú dices, agarrando fama, agarrando nombre y poco a poco hasta que caí perdido defendiendo un pedazo de esquina que ni siquiera era de nosotros, hermano. No. Qué ironía, ¿va? Un pedazo de tierra que ni siquiera Cristóbal Colón lo defendió tanto como nosotros lo defendimos. No, eran tiempos, no, pues eran tiempos muy diferentes a los de hoy, hermano, pero sí, yo me acuerdo que nos parábamos en la esquina y ahí hasta las 11, 12, 1 de la mañana estábamos, hermano, en la Y esquina. no se nos cansaban los Y pies, no como nos- cuando venimos ahora a la iglesia que trabajamos y nos cansan los pies. No, ahí estábamos y no sé si recuerda, hermano, también una época que acostumbrábamos mucho a ponernos los guantes también, Sí. y luego hasta deportistas éramos, hermanos, ahí en la esquina jugábamos básquet, poníamos la canasta y había... Donde botaba el balón de básquetbol en una piedra y se iba para otro Se iba lado. para otro lado porque las calles pues no tenían pavimento, pero ahí teníamos nuestras canchas, hermano, sí recuerdo. Oye, Juan, hermano, perdón. Te puedo llamar Juan, ¿verdad? Sí. Qué adrenalina cuando venía, esa adrenalina que se sentía cuando nos correteaba la camper, ¿verdad? Que la misma gente del barrio, las señoras de ahí, métete, te escondían. Sí, Una sí. adrenalina que era tremenda, ¿verdad? Pero volviendo un poquito al tema, algún día, estando rodeado en el peligro que ya nos estás contando, en el cual anduvimos tanto como tú y como yo, ya sabemos que defendimos un pedazo de tierra que no era de nosotros, ¿verdad? ¿Algún día expusiste tu vida, corrió peligro de que perdieras la vida? Yo creo que sí, hermano, fueron varias ocasiones, pero hay una que me marcó, hermanos, que me marcó bastante mi vida, hermanos. Ya yo estaba casado con mi esposa, estamos en Juárez, hermanos, esa es una de las veces que creo que he sentido miedo, hermanos, a pesar que cuando uno en las calles, en la droga, hermanos, quién sabe, no conoce uno el miedo, hermanos, quién sabe, la droga te quema la mente y se te olvida que el miedo, hermanos. Y esa vez, hermanos, hice una fiesta a mi hijo, a Juan, el grande, y le regalaron dinero, hermanos. Y les quiero platicar así brevemente, hermanos, para que tengan más o menos una idea de lo que pasó, hermanos. Se acabó la fiesta y con el dinero que le regalaron a mi hijo, fui a comprar droga, hermanos. Y en vez de tirar la bolsa, tiré la droga, hermanos. Esa vez me acuerdo, ya andaba tomado y drogado y regresé, hermanos, ahí al punto donde vendían droga y fue y le hice emoción, hermano, pues era agresivo, violento, hermanos, y me dieron la droga, hermanos, pero al siguiente día fue un convoy, hermanos, un grupo de personas armadas, los sicarios, cuando empezó la violencia, les estoy hablando ya por el 2009, hermanos, que empezó la violencia feo, 2008, por ahí, hermanos.
Y ese día fue el día que sentí más miedo en mi vida. Llegaron armados, encapuchados, hermano. Gracias al Señor que no se equivoca. Él tiene un plan, hermanos, en la vida de cada uno. Y aquí estoy, hermanos, pero esa vez es la vez que he tenido miedo, hermanos. O sea, sí que lo puedo decir. Esa vez ya por poco miraba a la muerte, hermanos, ahí. Oye, hermano, y sabemos también que tu esposa, la hermana Lidia Hernández, pues está dentro del camino de Dios. Yo la conocí también. También, sí, sí. Oye, no me vas a dejar mentir para que la audiencia sepa. Aparte, haciendo un pequeño paréntesis, va, queremos aprovechar para decirle a ese joven, esa jovencita, va, que piensa que la vida es fácil, que no hay nada provechoso de estos caminos. No hay nada que podamos sacar de andar divirtiéndote en la noche, porque en la oscuridad reina el enemigo, sabemos, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, amén. El propósito de este testimonio es contar de dónde Dios nos sacó. Amén, amén. De dónde Dios nos sacó, la oportunidad de vida que tuvimos que recibimos de parte de Dios para ahorita estar yo y tú sentados compartiendo una mesa, llegando a los corazones de las personas. Esa es la intención. Amén, amén, hermanos. Claro, sí, que vean, hermano, que en Cristo todo se puede, hermanos, caminando con fe y sobre todo pues que Dios es bueno, hermanos. ¿Cómo conociste a tu esposa? Porque yo conocí a tu esposa, había un salón, una discoteca donde íbamos, nos metíamos y hablando de fama. Entre más íbamos, más famosa se hacía la pandilla. Sí, claro. Me acuerdo que íbamos a este salón llamado El Exo y en la Avenida Juárez, donde puros cholos de todas las diferentes clases de barrios, de todas las partes de Ciudad Juárez, ¿verdad? Y no es por nada, pero éramos uno de los más conocidos. Yo ahí conocí a tu esposa, que se juntaba, pero nunca supe realmente cómo la conociste tú, porque yo sé que la hermana Lidia venía de otro barrio. Amén, al hermanos. último terminó juntándose ahí con nosotros. Que yo la conocí ahí, hermanos. Ahí era el punto de reunión de los sábados, hermano. ¿O la conociste en el Exo? Sí, ahí la conocí en el Exo, hermano. Ahí se enamoró de mí, hermano. Ay. Pero ahí la conocí, hermanos, en ese salón, pero ella vivía en Estados Unidos, ¿va? Pues ella es de aquí de Estados Unidos y se juntaba con otro barrio, que iba ahí con otro barrio, con otras amigas de ella y ahí la conocí, hermano. De hecho, cuando la conocí a ella, ella estaba en la escuela, estaba acá en Estados Unidos en la escuela estudiando. Y ahí fue donde la conocí, hermano. Usted se debe acordar ese salón tan famoso, hermanos. El Exo es uno... Yo siempre decía, venimos, pero no a divertirnos, hermano. Siempre íbamos con un objetivo de ir a golpear, de ir a defender un nombre, hermano. A defender un nombre. Sí, pero ahora qué bonito va. Amén. Tratando de llegar a un corazón defendiendo a Cristo. Amén. Promulgando las buenas nuevas de salvación a través de un testimonio de vida, ¿verdad? Porque Daniel dice en la palabra de Dios, ahí en el libro de Daniel dice que las maravillas y el alto Dios que ha hecho con nosotros merecen que sean publicadas. Amén, amén. ¿Verdad? Y esto que estamos testificando tanto de tu parte como de mi parte es para decirle a ese jovencito, a esa jovencita, de que tuvimos una oportunidad de vida no por nuestras acciones o porque nosotros lo merecíamos, sino porque conocimos a alguien misericordioso que se atrevió, hermano Juan, a meter la mano al mismo bote de la basura. Amén, amén, hermano. Hermano, volviendo al tema, tu esposa, tu novia en este entonces, ¿cómo decides cuándo casarte con la hermana Lidia? Porque te quiero hacer otra pregunta. Aún cuando tú te casaste, de todos modos seguías consumiendo drogas, seguías en el bajo mundo. Y te quiero preguntar esto es porque quiero saber si todas esas malas decisiones y las drogas que hacíamos afectó en tu matrimonio. Amén, amén, hermano. Primero la pregunta fue, ¿cómo decidí yo casarme, juntarme con mi esposa? ¿En qué momento te casaste? ¿En qué momento? Pues fue tan grande el amor de ella por mí, hermano, que, que le puedo decir, que
La invité a mi casa, ¿usted se acuerda, hermano? En aquellos tiempos que no había matrimonio, hermano, era que te juntabas, decíamos, ya Terranabas. te ranaste y te juntabas pues, en ese tiempo con tus novias, ¿va? Y no había algo legal, hermano, nunca hubo algo legal, ¿va? Yo recuerdo y ella decidió quedarse, hermano, porque yo me acuerdo que yo no le pedí matrimonio, hermano, ni nada. Yo creo que, no sé si a usted le tocó que no se pedía matrimonio en aquellos tiempos, bueno, en nuestros tiempos de cholo, hermano. Que no es correcto, ¿verdad? No, no es correcto. No es correcto. Hermano, Ahora claro que conocemos no. la verdad, no es correcto. No es correcto, pero en esos tiempos era lo que hacíamos por ignorancia, hermano, y por no conocer, hermano, más que todo, ¿va? Pero ella se decidió quedarse conmigo, hermanos, y desde años, tenemos 23 años juntos, hermanos, lo puedo decir ahorita, y gloria a Dios, hermano, por eso, pero sí, hermano, así fue como yo me casé, me junté primero con mi esposa, estoy casado por las leyes terrenales, hermano, y pronto ya me estaré casando por la iglesia, hermanos, que es allá en los 25 años, hermanos, y aleluya, va. Las drogas, Las drogas, el hermano. vicio, ¿te llevó a tener en algún momento una relación tóxica? Porque hoy en estos momentos, en estos días, oímos esta relación. Es tóxico, es un amor tóxico, es una novia tóxica. Y eso lo vemos ahora en nuestros jóvenes, ¿verdad? Ahora hoy vemos en nuestras jovencitas, en nuestros jóvenes, estos temas que antes no se veía eso, tóxica. ¿Alguna vez tuviste en su momento una relación tóxica? ¿Sabe que mi matrimonio, hermano, antes de conocer a Cristo, yo tengo 5 años, hermano, caminando con el Señor, hermano? Y antes de conocer a Cristo, hermano, mi matrimonio estaba destruido, hermanos, hasta más no poder. Era la droga, hermano, te hace delirar, ver cosas que no son, hermano, te descontrola, hermano. Hay psicosis en tu mente, oyes voces, hermano, al grado que yo llegué de la adicción, hermano. Yo cuando llegué a los caminos del Señor, yo era 24/7, hermano. Yo tomaba y me drogaba todos los días, hermano. Todos los días, hermano. Yo, lo digo hoy para mi vergüenza, hermano, gracias al Señor que me sacó de ahí. Pero yo, usaba 24/7, hermano, drogas, y había, ya la mente, hermano, estaba estrofiada, hermano, puedo decirte, ya estaba dañado mi cerebro, hermanos, alucinaba, hermanos, ahora los teléfonos y quién te mensajeó y quién te habló era, pues como dicen ahora, tóxico, pero era una relación, pues quebrada, hermano, no había paz, la paz que da el Señor no la conocíamos, hermano, no había amor, no había nada de lo que hoy tenemos, hermano. ¿Te llegaste a drogar junto con la hermana Lidia? En tiempo, sí, hermano, en Juárez, hermano, en Juárez llegamos a consumir juntos, hermano, llegamos a consumir, a tomar alcohol, hermanos, y había un grupo, hermanos, de conocidos. Ya cuando no te casas, tienes hijos, ya vas dejando un poco el barrio atrás, hermano, y te empiezas a involucrar ya de ahí gente del barrio casado, hermano, y sí, había varias familias que... Oye, hermano, voy a decir esto en público, pero yo me acuerdo, porque yo y él no nos juntábamos, éramos del mismo barrio, pero pues yo me juntaba en otra esquina, más abajo, tirábamos el mismo barrio y todo, pero yo me acuerdo que iba y compraba cervezas clandestinas ahí en tu casa, hermano. Amén, hermano, sí. El hermano ya quemándome aquí, ¿no? Sí, hermano, sí, pues llegas a puedo decir ese nivel, hermano. También puedo decir que hice cosas también muy diferentes, no quiero exponerlas ni ahorita, hermano, pero usted sabe las cosas que hacíamos en el barrio, y había antes se pudiera decir esa libertad, hermano, de hacer esas cosas. Hoy ya la seguridad, hermano, el narcotráfico ha entrado muy fuerte en Juárez. Perdón que te interrumpa, hermano, yo tengo algo que quiero saber y quiero que tú me lo contestes. ¿Qué pensaba tu mamá cuando tiraban las piedras a la ventana porque no salían? Me imagino que ya estaban dormidos. El negocio se cerraba, no tenía hora de cerrar. El negocio era toda la noche, toda hermano. La noche. Sí, no, el negocio era toda la noche, hermano. Pegábamos unos gritotes nada más. No, pues No, pues mi mamá siempre fue muy conocida ahí en el barrio por ese aspecto, por esas cosas, por la venta de cerveza clandestina, hermano. Pero no, era, lo puedo decir ahora, era un sustento de la familia, hermano. Eso, mi madre era lo que siendo se madre dedicaba,
de ahí nos alimentaba y ya yo estaba grande, hermano, ya trabajaba y hacía cosas también, pues malas, ¿va, hermano? Lo puedo decir, pero yo, pues no, fíjese que nunca, ahorita que dice, nunca le he preguntado a mi mamá qué recuerdos que tiene, hermano, cuando era empresaria, hermano. Lo puedo decir, ¿verdad? Pero no. Cuando era empresario, ¿verdad? Pero no, hoy Cuando estudiaba Business Administration, ¿va? Sí. Pero no, hermano, de ahí, pues fueron años, hermano, lo que duró haciendo mi madre eso, hermano. Pero fíjate, por necesidad, Por ¿verdad? necesidad, hermano, por necesidad. Oye, hermano, un mensaje, va, por este testimonio. Los jóvenes de hoy, ya los tiempos no son iguales, ya no hay cholos, ya no hay pandillas. No, ya. Ya se acabó todo eso, va. Ahora los jovencitos quieren divertirse a la moda extraña que anda ahorita, va. Pero yo veo las casas hoy en día y hay muchos jóvenes que están bendecidos, que tienen todo de lo que yo y tú algún día carecimos. Amén, hermano. Sí, pues como podemos decir, los tiempos han cambiado, hermano. Yo me acuerdo de niño, dormía en el piso, hermano. No había... Y no quiero decir con esto que éramos familia extremadamente de pobreza, hermanos. Pobreza extrema, hermanos. Esa es la palabra. Pero sí vivíamos con un desabasto económico, hermanos, con carencias, hermanos. Yo creo que como varias familias de Ciudad Juárez, hermano. Y ya después me empecé a dormir en un sillón, hermano. Yo dormí años en un sillón y luego ya después me compré una cama, hermanos. Pero ya así fui pues creciendo en mi niñez y ahorita que lo que hice los de la juventud, hermanos, están bendecidos, ¿qué más no se podemos decir de nuestros hijos, hermano? Usted sabe, tienen su cuarto, tienen su tele, tienen su cama, hermano, pues también su propio aire, todo, hermano, tienen. Y cuando nosotros no teníamos una tele, hermano, para ver un programa, empezaban las novelas, hermano, y la mamá se adueñaba de la tele, hermano, y ya no había caricaturas, no había nada, hermano. No, especialmente cuando salía el programa ese de los Metiches Implacables con Carmelita Salinas. No se crea. Eso fue para quebrar un poquito el hielo, ¿verdad? Sí, pero ahorita, pues como le digo, hermano, están bendecidos los hijos, hermanos, y yo hace poco hablaba con mis hijos, hermano, se lo quiero decir ahorita. Yo hablé con mis hijos y hablé sobre eso, hermano, que tienen una bendición, hermano, y tan grande, hermanos, y les dije, yo se los digo ahorita, no tengo nada que reclamarle a mis hijos, hermano. Gracias a Dios estudian, trabajan, sirven en la iglesia, hermano, están bautizados, hay tantas cosas, hermano, y les dije, no tengo que reprocharles, reclamarles nada, hermano, porque hasta el día de hoy yo creo que han sido fieles al Señor en el hogar, hermanos, y se han ganado, hermano, lo que tienen, hermano, tienen. Después de una larga charla, ¿verdad?, que hemos tenido, de la experiencia que hemos vivido, vamos a dar un brinquito importante a algo muy importante que debemos de preguntar. El encuentro con el Señor. ¿Cómo encontraste al Señor? ¿Dónde conociste por primera vez al Señor? ¿O cómo lo encontraste o cómo lo conociste? Así... Porque tengo entendido lo que tú me platicas, que cuando estuviste en el Cerezo te reunías con los cristianos. Sí, hermano, pero sabemos que casi la mayoría de los que están presos, hermanos, es por conveniencia, hermano. Lo hacemos más que todo por conveniencia, hermano. Por salir necesidad de apartarte de los problemas y de todo, hermano, pero no lo hacemos por convicción, hermano. Yo, hermano, pues, si se acuerda, yo vivía ahí en la Revolución, en la calle, saliendo de mi casa, enfrente había una iglesia, hermano, una iglesia cristiana, no sé si recuerda. Al abrir la puerta de mi casa había una iglesia. De niño yo frecuentaba esa iglesia, nomás que el pastor de ahí, hermano, lo digo públicamente, ya sané esa herida, hermanos, en Sanidad y Restauración, hermano, ya sané ese dolor, hermanos. Pero el pastor de ahí me corrió, hermanos, corrió a varios niños de ahí, hermanos. Le digo que era tanta la maldad en nosotros, hermanos, en nuestra niñez, que el pastor llegó a tomar esa decisión, hermanos, de corrernos, de no dejarnos entrar. Le decía a los ministros para que tengan mucho cuidado, hermano. Hablaba yo creo con los ministros, diáconos, hermano, mujeres que yo no conocía, ¿verdad? Pero que no nos dejaran entrar, hermano, porque pues íbamos a hacer maldades, hermano, que eran maldades de niño, ir a
a rayar las bancas, hermano, a romper las sillas. Oye, y ahí en las bancas de la iglesia también ponías el y barrio. A rayarlas, hermano, a rayarlas. Entonces, esa fue una de las experiencias que tuve, hermano, pero uno de los encuentros que tuve con el Señor, hermano, fue cuando una vez, hermano, yo me drogaba día y noche, hermano. Yo paraba y ya cuando me sentía mal, hermanos, y una vez me levanté al baño, hermano, y me desmayé de la drogadicción. Yo creo que es la única vez que me he desmayado. Y desde esa vez empecé a clamar en no conocer, hermanos. O sea, oraba yo al Señor, hermanos, oraba siempre al Señor, a Dios, siempre le decía a Dios, ayúdame, siempre tenía eso. Y ese fue uno de los encuentros cuando me desmayé, que fui para ir al hospital, hermano. Me llevó mi esposa y ya no aguantaba la cabeza, me puse un fuerte golpe, hermano. Y ahí empecé y siempre tenía ese anhelo, hermanos, en mis borracheras, hermanos, de conocer, de cambiar mi vida, hermano. Pero usted se ha de acordar, hermano, no tenía el valor para llegar, pero Dios tiene el tiempo perfecto para cada persona, hermanos. Yo me acuerdo, hermano, que recibí una llamada de Javier, le decíamos el único. Amén, amén. Recibí una llamada de esta persona, es un hermano que también del barrio se convirtió y él vive en Dallas. Y yo recuerdo que haciendo énfasis a lo que tú nos estás platicando, que perdías el conocimiento, te desmayaste y ahí es donde te llegaba a tu conciencia, ¿verdad? Yo recibo esta llamada y me dice, oye, Carlos, no sé si te lo he contado o lo sabías, me dice, oye, Kiri, no por gato, me decían Kiri, no, yo quiero aclarar esto, no por gato. Pero me dice, oye, mi Kiri, háblale al maníaco. Habla del maníaco, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y no sé si te acuerdas, va, pues yo y tú no, pues no nos llevábamos, como que éramos garrapatas de diferente perro. El hermano es de frases que saca. No, hermano. Pero me habla y luego me dice, ¿sabes qué? Ayúdalo, invítalo a la iglesia. Y yo luego le decía, pues es que quién sabe si se pueda con él. Yo te tenía así como, ya que estamos, yo te tenía medio fantochón, así como que medio bulezón y como que que no caíamos. Ya me estoy acordando, hermano, Mira, que ella vive con eso, porque una vez que estábamos ahí en el salón ese que estábamos hablando en el salón, hermano, que no lo escogieron usted para pelearse, que me escogieron a mí, hermano. Sí. Y desde esa, yo nunca supe hasta ahora que me dice, hermano, y me acuerdo. Déjame te aclaro. Déjame te aclaro eso. En este salón, va, para que sepa la audiencia, sí, ¿no? Sí. Había los guardias trataban de evitar a que se hicieran problemas porque había gente que filereada, como decíamos, bajo mundo. Había pistola, hermano, hubo muertos adentro, y para que se evitara eso entre otros barrios, los guardias agarraban a ciertas personas y lo metían al sótano y agarraban a otras personas del sótano. Ciertos representantes del barrio para que se pelearan ahí, y ahí en ese cuartito donde había cajas de cerveza no corrías para nada, ni por dónde corrías. Chico, ahí era, ni el Canelo se aventaba esos tiros, hermano. A ver, y yo me acuerdo que llegaron y empiezan a juntar que no, que tú, que... Y luego le digo, no, pues yo mero, vámonos. Porque pues ya andaba también ardidito, ¿verdad? Y luego llega uno y lo dice, no, nos vamos a llevar al maníaco. Y yo dije, ¿y este quién es? Pues, ¿qué no saben quién soy yo o qué? Y desde ahí como que nos caímos mal, ¿verdad? Nos caímos mal, yo pero... ni me acuerdo, hermano, de eso. Pero mira cómo el Señor acomoda todas las cosas, hermano. A lo que vengo, volviendo a lo mismo, y me decía el único, háblale, invítalo. Me dije, bueno, en el nombre del Señor. Yo me acuerdo que hice una oración y nos congregábamos en Northeast, ahí en Bethesda Northeast, cuando estábamos ahí en la Eclipse, y te invité. Nada, nomás me decías que sí. Y como que no te había muy convencido, y dije, ya, pues que Dios lo bendiga. Y luego lo volvió a invitar y nada. Y como por 3 meses, hermano, te estuve invitando hasta que una vez
una vez me dijiste, sí voy a ir. Y llegaste al parqueadero, yo me acuerdo muy bien, llegaste al parqueadero de la iglesia ahí del Eclipse. Y me fui, ¿no? Y te ibas a ir y vengas, y ya le estaba poniendo la cazadora. Dije, no, no te vas a ir. Y logré que te bajaras, estacionaste la camioneta, tu troca, la troca gris, y te bajaste. Y por primera vez llegaste a la iglesia, fuiste la segunda vez, y tú dijiste estas palabras: déjame ver si me acompaña mi esposa. Y así fue como llegó tu esposa, la hermana Lidia. Y la hermana Lidia llegó por un reto porque, no sé si te acuerdas, pero tu hogar estaba destruido. Sí, hermano, yo llegué y estaba separado de mi esposa, hermano. Nos separamos casi, no tengo bien las fechas, hermano, pero entre 8 meses y un año, hermano. Recuerdo que yo vivía solo, y estaba separado, y yo tomé la decisión, hermano. Bueno, pues el Señor ya, Él sabe lo que va a hacer, hermanos, y ya había puesto la mirada en mí. Amén. Me decidí, hermano, pero ahorita la pregunta que me hacía, hermano, que cómo empecé yo para conocer al Señor, que cómo fue ese cambio, esa transformación. Ahorita me recordé, hermanos, yo veía, hermano, en el Facebook, los estaqueaba, ¿cómo se dice ahora? Los perseguía, dice Jeremías, mi hijo Jeremías, en vez de seguirlos, dice, yo los perseguía. Entonces, yo los miraba, hermano, y miraba, pues, a usted, al hermano Javier, ahora, ¿verdad? Le decíamos el único, el hermano Javier, al hermano Oscar Contreras, hermano, que es una familia que invité, hermanos, y han permanecido fieles en esta congregación, hermano, gracias al Señor, también conocido de allá del barrio desde niños. Y yo miraba, hermanos, la felicidad, hermanos, la nueva vida, y anhelaba eso, hermanos, anhelaba. Yo siempre le decía a mi esposa es testiga, hermano. Yo le decía, hermano, esposa, yo quiero cambiar, quiero ser diferente. Pero llorando, tu esposa no te creía, hermano. No, porque pues cada que nos peleábamos ya le decía que iba a cambiar y no, era puro cuento, no había Sí. De hecho, ayer hablé, hermanos, en una célula que estamos dando ahí, hermanos, del arrepentimiento, hermano. No había un arrepentimiento genuino, hermano, nomás era de labios, hermano, pero no había convicción, no había nada, hermano. Hasta que el Señor hizo la obra, hermanos, y usted fue uno de los que tuvo mucho que ver ahí en pues el Señor pone los medios. En mi cambio, en todo, hermano, en mi caminar con el Señor, hermano. Fue el vaso que el Señor usó a través de usted. Déjales cuento algo suave a la audiencia. A ver. Porque va a haber hermanos y hermanas que van a ver. Cuando me acuerdo que llegó tu esposa por primera vez y yo la saludo y ella me dice, ¿qué tranza? Le digo, no, pues qué bueno que viniste, qué bueno que viniste. Y me saludó y dijo, pues a ver si es cierto, a ver que quiere cambiar. Y no se imaginaba que Dios tenía algo para ella. Le digo yo a mi esposa, ve, salúdala. Dijo, pues es que dice mi esposa, ella dice, nomás no me besen ni me abracen, no quiero ni nada. Dice, oye, le tengo miedo. Y usted sabe bien que esas cholas de antes no eran de desgreñadas, eran de puño limpio y de todo, ¿va? Amén. Y la hermana Sara, si va a ver esto, no me va a dejar mentir, dice, es que ya nos dijo que no la abrazáramos y no le habláramos, que nomás venía a ver si es cierto que Juan iba a cambiar. Y ahí es lo importante. Invite cuando usted cumpla, hermano que nos está viendo, hermana, joven, que tú quieres ser evangelista. Este es el verdadero evangelismo. Usted tire la semilla, no esperando quién le va a ayudar a regarla, porque el Señor es el que da el crecimiento. Una vez invitando a alguien a la iglesia, ya el trabajo está hecho, el Señor se encarga. Amén, porque el Señor fue el que hizo el trabajo en tu familia. Amén. Quiero decirle eso, para rectificar eso que acaba de decir, hermano. Más que todo, hermano, nos podemos saber la Biblia, versículos de memoria, hermano, ser el mejor predicador, hermano, ser lo que guste usted y mande, hermano. Pero yo pienso que el testimonio, hermanos, que da uno, habla más, hermano. Mi esposa empezó a ver el cambio. Yo duré 2 meses viniendo solo a la iglesia, hermano. 2 meses y siempre le decía a mi pastor, ¿cómo le hago, pastor, para que venga? ¿Cómo le hago? Usted invítelos y ore por ellos, hermano, pues. Ore, y la congregación me ayudó, hermanos, hasta que después de 2 meses mi esposa decidió venir y con condiciones me dijo, eso es algo de lo que usted acaba de decir, que no la saludara a nadie, que no se le acercara ni el pastor ni nadie, que nomás venía a acompañarme, y esa fue la primera vez que vino, y Dios hizo algo en ella, hermano, yo creo, y a través del cambio que vio en mí, hermano, influyó mucho, hermanos.
y me sentía diferente, hermano. Bueno, empecé a actuar diferente, hermanos, y el Señor fue haciendo el cambio, hermanos. Y no solo te ganaste a tu esposa, hermano. Ah, Qué bendición, tus 2 hijos. sabe de que una de las cosas que cuando yo me bauticé, hermano, pues ya ve cómo somos, ¿verdad? Trabancados y recios, ¿verdad? De volar le pregunté al pastor, ¿y qué sigue, pastor? ¿Qué? Quiero un ministerio, quiero trabajar. Y me dijo, no, hermano, usted encárguese ahorita su ministerio a su familia, hermano. Duré 2 años, hermano, clamándole, pidiéndole al Señor. Usted conoció a mis hijos cuando llegaron, no se paraban, hermanos, no aplaudían, hermanos. Y a mí me causaba tristeza, dolor, hermano, verlos. Y gracias al Señor que nos ha dado un pastor muy sabio, hermanos. Lo honro a mi pastor, Amén, Dios y lo bendiga. me dio unas palabras de sabiduría. Me dijo, usted no force nada, hermano, esto lo va a hacer el Señor, hermano. Usted nomás cumpla en traerlo, no dejar de venir, hermano, no dejar de congregarse. Siga firme, siga pidiéndole al Señor y ahí está, hermano, el resultado. Decidieron mis hijos bautizarse, hermano, bautizarse en el nombre de Jesucristo, hermanos, y ahorita sirven, hermano. Contento y agradecido, hermanos, y seguí trabajando en ellos. Y ahí viene Jeremías con todo ese tremendo Jeremías también. Muy bonito el camino de Dios, ¿verdad, hermano? Amén, amén. Es una bendición hermosa, hermanos. Hermosa. Hermano, después de bautizado todos, prácticamente, yo soy testigo. Todos tenemos un testimonio. Si yo me pusiera a contar mi testimonio, pero he entendido algo porque hoy en día la fe de muchos cristianos, la fe de muchos jovencitos mengua mucho, está menguando. Y yo que soy testigo, hermano, cuéntanos poquito. Yo soy testigo de cómo te has desenvolvido, cómo tus prédicas, ahora que empiezas a predicar, a dar testimonio en las células, cómo ha venido evolucionando esa vida espiritual en el Señor. Pero también he visto las luchas y las pruebas que se te han venido, que con mucho respeto yo voy a decir esto, muchos ya hubieran aventado el arpa si hubieran pasado por lo que tú pasaste. A grandes rasgos, a grandes rasgos, acabas de salir de la cárcel. Amén, amén. ¿Cuál fue la experiencia que tuviste en la cárcel? ¿Qué aprendiste de tu estancia en la cárcel? Ahora como cristiano, líder de niños en el departamento de niños, y después otro día apareces en la cárcel. ¿Cómo fortaleció tu fe y qué aprendiste de esta experiencia? Que puedas compartirle a la audiencia para que la audiencia pueda fortalecer su fe en el Señor Jesucristo. Mi experiencia, hermanos, pues yo creo que para resumir un poco, hermanos, eso me dejó una experiencia de haber conocido más a Jesucristo, hermanos, al Señor, hermanos. Un encuentro más cercano con Él, hermano. Yo creo que eso me deja ese encierro, hermanos, y hubo bastantes cosas, hermano, que marcaron ahí esos 9 meses mi vida, hermano, que estuve detenido, hermanos, 9 meses. Pero sobre todo, yo creo que conocer, hermano, más al Señor fue una de las cosas que me deja ese encierro, hermanos, esa prisión, hermanos, que estuve. Y sobre todo que el Señor tiene planes, hermano. No conocemos los planes del Señor, hermano. Llegué a pastorear una congregación, hermano, ahora lo puedo decir, para la honra y gloria del Señor Jesucristo, hermano, sin ensalzarme, hermano, sin querer creerme más. Estuve a cargo de alrededor de 50, 60 personas, hermano, ahí pastoreando, tratando de darles consejos. Le hablaba a usted, al pastor, hasta la fecha me siguen hablando de ese centro de detención, hermanos, y un plan que nunca me imaginé, algo que nunca me imaginé, hermano, que pudiera llegar a ser, hermano, lo puedo decir, con mi propia experiencia, hermanos, con no tener esa, ¿cómo le puedo decir? Esa facilidad de poder predicar, hermano, de poder compartir. En hermano, medio de la lucha, en medio de la prueba, hermano, sobre todo, amén, en medio de esa lucha, de esa prueba que pasé, hermanos. Y sobre todo, hermano, que estuvo el encierro y estuvo el proceso de mi esposa. Como usted dice, muchos, yo creo, no hubieran seguido en el camino, hermano. Mi esposa, pues, le detectan cáncer, hermano. Yo le regresó después de 9 años, hermano. Esta es la segunda vez que ella pasa un proceso de cáncer, hermano, y haga de cuenta que
Cuando me arrestan, iba a empezar apenas el tratamiento, hermano, iba a empezar sus quimioterapias, todo, hermano, iba a empezar. Y yo creo que eso fue un dolor más fuerte que el encierro, hermano. Lo puedo decir para la honra y gloria. Y usted sabe, hermano, que cuando me iba a visitar, miraba mi semblante, miraba mi... No, pues tenía la paz, hermano, la paz de Cristo, el amor, hermano, que sobrepasa todo entendimiento, no comprendemos, pero yo creo que tenía eso. Amén. No lo creía, lo digo fielmente que lo tenía, hermanos, ese amor de Cristo, hermano. Amén, gloria al Señor. Hermano, pues hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar. Ahorita, conforme a lo que has estado, ¿qué mensaje le darías a esa persona que nos está escuchando, que es muy fluctuante en su fe, que a veces perdemos la fe y perdemos la esperanza? ¿Qué mensaje, basado en la experiencia que tú tuviste de estar en la cárcel, qué mensaje les darías para que incrementaran la fe en el Señor Jesucristo? Pues a mí me funcionó, hermanos. Yo puedo decirles tantas cosas, va, pero a mí me ayudó mucho, hermanos, meterme la palabra, hermanos. Primeramente oración, hermanos. Oración, va, estar orando, hermanos, constantemente. Meterme a la palabra, hermanos, meterme a la palabra y la oración, hermano, la oración ante todo, hermano, pedirle a Dios sabiduría, paciencia, hermanos, eso creo que me ayudó mucho, hermanos. En los 9 meses que estuve ahí tuve tres así ataques, hermano, de ansiedad que yo, pues no padezco de eso, hermano, pero me sentía triste, me sentía mal, hermano. Sobre todo cuando mi esposa estuvo hospitalizada en emergencia, hermano, que estuvo muy grave ella, y es una de las veces que me puse mal, me desesperé, hermano, pero nunca, hermano, nunca, juzgué al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque yo mi oración era, ¿qué sigue, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Y ahora qué sigue, hermano? ¿Qué sigue? Yo siempre esa era mi oración. ¿Por qué me tienes aquí, Señor? ¿Cuál es el propósito? Y poco a poco el Señor me iba revelando, hermano, me iba diciendo. Cuando se fue el pastor, había un pastor ahí en la detención, hermano, y me deja el ministerio, hermano, ahí a cargo. Comprendí que era un propósito del Señor, hermano, me dejó el ministerio y pues ahí es donde empecé a comprender que el Señor quería que compartiera palabra, hermano, que pudiera ayudar al necesitado a través de su palabra, de un consejo, hermanos, a cualquier cosa, hermanos. A veces pensamos ayudar a la gente económicamente nomás, hermano, pero a veces ayuda más una palabra, hermanos, que el dinero, hermano. Una palabra, hermano. Qué privilegio hemos tenido, hermano. Sí, ¿Te imaginabas? Al menos yo no. Yo nunca me imaginé ser un predicador hoy en día. Nunca por mi mente pasó estar predicando la palabra del Señor. No vengo de familia cristiana, pero el Señor es tan misericordioso que, como leíamos al principio, de lo más vil y despreciado, de lo que nadie quería, el Señor hizo maravillas. ¿Te imaginabas estar donde estás ahora? No, pues la mera verdad, no, bro. No. Dios Pero es sí, bueno. sí recuerdo cuando llegué a la iglesia, cuando llegué que nos empezaron a dar estudios del discipulado para el bautizo, hermano, que le dije a mi pastor, fue el que nos dio los estudios. Recuerdo que le dije que yo no era seguidor, ¿va? Que yo era líder. Llegué muy bravo, hermanos, como lo decimos, ¿va? Dije, no, yo no soy seguidor, pastor, yo soy líder. Y yo creo que tiene que ver mucho eso, también la disponibilidad que tengamos y el compromiso, hermano, que tengamos para las cosas del Señor, que es como nos va dando el crecimiento, hermano, porque sabemos tristemente que hay hermanos de años y no ejercen ningún ministerio, hermano. Pero yo creo que todos tenemos ese don, hermano, de poder ejercer un ministerio, de poder dar una palabra de ánimo, esperanza, hermano, de poder ir a evangelizar, hermano, de poder compartir. Pero tenemos que empezar, como luego me dijo mi pastor, recuerdo muy bien, por la familia, hermano. No podemos ir a hablarle a un necesitado si no le hablamos a la familia, hermano. A la familia. Tenemos el ministerio ahí, hermano, y pienso que a través del esfuerzo, hermanos, de la disciplina... Hay mucho de qué hablar, hermano. Amén, amén. Y si le podemos buscar al viejo hombre, del cual solamente sirve para dar testimonio, podemos sacar infinidad de cosas, ¿verdad? Para ir cerrando, ir aterrizando, como podemos decir.
quiero que me mandes un mensaje a ese joven, esa jovencita que está dudando de servir a Cristo, que viene de padres a lo mejor cristianos y que no se decide si servir al Señor, que anda con un pie adentro y con un pie afuera. ¿Qué mensaje le darías basado al testimonio que nos has contado para que lo invitaras y lo incitaras a servir a Cristo? Pues yo primero no me gusta dar muchos consejos, hermano, ¿verdad? Pero yo le puedo decir lo que me ha ayudado a mí, hermano. A veces nuestro miedo, hermano, no nos hace que ejerzamos en un ministerio, hermano, por el qué dirán, hermano, la vergüenza, ¿qué más puedo decirle? El temor, el que no sabemos, hermano, no nos deja enfocarnos. Creo que esa era la pregunta, ¿va? No nos deja crecer en el ministerio, hermanos. Claro, nos nacimos sin saber, hermano, llegamos a los caminos sin saber, pero el Señor nos va dando esa transformación, nos va ayudando, hermanos, a ejercer el ministerio. Yo me acuerdo que cuando me pusieron a cargo de los niños, hermano, pues nunca me imaginé estar en ese ministerio, pero yo los animo a todos los jóvenes que si tienen ese deseo, hermano, ese anhelo y no nomás a los jóvenes, hermano, yo pienso que a toda la congregación, todos los hermanos, hermano, si tienen ese deseo, hermanos, de servir, porque no es trabajo, hermanos. A veces les decimos que vamos a trabajar en la obra, hermanos, y yo creo que ahí estamos equivocados. Es un ministerio, es servirle al Señor, hermano. Le hice un texto que podemos agarrar para ir concluyendo. En Lucas dice, le dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y los vallados y fórzalos a entrar para que mi casa se llene. No es a patadas y a coscorrones, ¿verdad? De forzarlos, sino que yo pienso que ahí es una estrategia. El diablo tiene estrategias para jalar gente al infierno. Nosotros tenemos que desempeñar una estrategia de cómo llegar a las almas perdidas. Y creo que el propósito de este podcast, Buscando un Corazón, es hacerle honor a este título. Por medio del testimonio que tanto como tú como yo podamos tener, impactar una vida, impactar un corazón, buscar un huequito en el corazón de esa juventud, de ese hombre, de esa persona que está cansada de estar batallando, de estar sufriendo, que se siente cansado o cansada de ser infeliz, de que hay una respuesta y una solución en el Señor Jesucristo. Y para muestra un botón que hemos tenido la experiencia, una persona que yo aquí estoy hablando, ministro, va por la misericordia de Dios, que estoy balaceado de mi cuerpo, perdí mis dedos en el alucín, estuve a punto de perderlos, alucinando por causa de las drogas, toqué fondo, me fui hasta el mismo bote de la basura. Yo creo que me pudiera quedar hoy con la mejor experiencia de poderle decir a esta persona que nos va a sintonizar y que nos va a oír, de que Cristo en verdad cambia y transforma vidas. Amén, amén, amén. Amén, hermano. Amén, amén. Pues bueno, hermano, agarre un minuto para decir un texto, para despedirse, para decir lo que usted quiera, para ir cerrando, aprovechando también, damos gracias a los participantes, los que formamos parte de este Bethesda South Central, Buscando un Corazón, el podcast, nuestro hermano Alejandro, nuestra hermana Daisy, nuestro hermano Fernando, y un servidor, hermano Carlos, hermana Susana, que no está también, y aprovechando, hermano, díganos un texto, una palabra con que usted se quiera despedir de la audiencia, como usted quiera. Quiero compartirles este versículo, hermanos. Es uno de mis libros, lo pudiera decir, preferidos, hermano. Tiene que ver mucho por varias cosas, hermanos, pero es uno de mis libros preferidos, hermano. Casi yo creo que la mayoría lo sabemos, hermano. Ahí en Primera de Santiago, hermano, Santiago 1, hermanos, capítulo 1, versículo 2, hermanos. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando hayes en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguno. Fíjense lo que dice aquí, hermano, el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo en abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, hermanos. Ese es uno de los versículos que marcó mi vida, bueno, que ha marcado mi caminar en el Señor, y sobre todo ahora en este proceso que estuve, hermano, ahí en la detención. Mi primer prédica, hermanos, hablé de este versículo, hermanos, y un hermano ahí me escribió una carta, hermano, me hizo una carta que ya la compartí aquí en la iglesia, hermanos, cuando di mi testimonio, y ha marcado mi vida este versículo, hermanos. Y ¿cuál era la otra pregunta que me hizo, hermanos? Ya hasta me perdí, me puse nervioso, hermano. Ya para finalizar, hermanos. Que se despida. Me salgo del tema, hermano. Que se despida de la audiencia. Amén, amén, amén. No, pues primeramente agradecerles, hermanos, como lo dije al principio, agradecerle al Señor Jesucristo por este ministerio, hermanos, tan hermoso, y agradecerle a los hermanos que están detrás de cámaras, hermanos, trabajando aquí, poniéndonos guapos, hermanos, y darle las gracias, hermanos, a cada uno de los que participan, hermanos. Que no pudieron ponerle filtros, que aquí no estoy viendo, no pudieron ponerle amén, filtros. amén, hermano, darles las gracias, hermano, y pues agradecerles, hermanos, y hacerles saber que en Cristo, hermanos, hay salvación, hermanos, hay perdón de pecados. Manda una invitación, aprovecha para mandar una invitación a nuestro culto, a aquellos que no se están congregando, que por alguna razón, motivo, amén, amén, razón, hermano. circunstancia, andan buscando un lugar donde congregarse. Invitamos a todos los hermanos que no están congregándose ahorita, hermanos, aquí a Bethesda South Centro, aquí en el mero segundo barrio, hermanos, en el corazón del Paso, 602 Hills, El Paso, Texas, hermano, teniendo cultos miércoles a las 7, hermano, de la tarde, domingos a las 10 de la mañana. Los domingos tenemos servicio en inglés, hermano, y tenemos tantos ministerios, hermano, que son gratuitos, hermano. Tenemos sanidad y restauración, tenemos matrimonios extraordinarios, hermano. Amén, Hay amén. tantos ministerios en los que pueden ser de mucha ayuda para toda persona, hermano, no nomás bautizados, para las almas, Amén. hermano, que es la prioridad, hermano, las almas. Esto es lo que es Bethesda South Centro, hermano. Familia. Familia, amén. Familia. Amén. Hermanos, pues el tiempo se ha agotado. Espero sea de bendición. Yo voy a despedir me gustaría despedir esta entrevista, este podcast, esta comunión, este convivio, esta entrevista, esta plática, esta charla, como tú la quieras llamar, ahí con esta cita de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 2 en adelante, una escritura que me ha impactado también por saber de dónde me ha sacado el Señor, que dice así, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, que me puso por fiel en el ministerio. Confió en nosotros, hermano Juan, Amén. Siendo yo antes un blasfemo, un injuriador, porque lo hizo por misericordia. Lo hice yo por ignorancia y Él lo hizo por misericordia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, de que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales hasta ahorita, mi hermano, puedo seguir levantando la mano. Amén, amén. Sigo siendo el primero. Yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, al único y suficiente y sabio Dios, a Él sea la honra, la gloria, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amén. Esto es Bethesda, buscando un corazón, el podcast. Dios te bendiga. ¡Ánimo! Amén, amén, hermano.